José se despertó temprano ese día, como siempre lo hacía. El sol apenas había salido en el horizonte, pero él ya estaba de pie, vistiendo su mono de trabajo gastado. El Harás Harás siempre había sido su vida, y los años de dedicación, sacrificio y esfuerzo físico se habían convertido en una segunda naturaleza. Cuando comenzó, el Harás era solo un sueño pequeño y algo precario, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Su trabajo con los caballos, con técnicas que él mismo desarrolló a lo largo de los años, llamó la atención de Don Gómez, el dueño del lugar. A pesar de los recursos limitados, José nunca dudó en hacer lo que fuera necesario. Sabía que no solo tenía un trabajo allí, sino que estaba ayudando a construir algo más grande, algo en lo que creía profundamente. La alianza con Don Gómez era una relación silenciosa, construida sobre la confianza y el respeto mutuo. José no solo estaba como el domador de caballos, él estaba detrás de todas las decisiones, desde el manejo de los animales hasta la administración de las finanzas del Harás. La lealtad de José al Harás Harás era incuestionable. Vendió su casa, sus pertenencias, todo lo que tenía, para invertir en lo que podría ser el futuro del lugar. El dinero fue para la compra de las primeras yeguas, la base de lo que se convertiría en el Harás más renombrado de la región. Nadie sabía cuánto había sacrificado, porque José nunca hablaba de eso. Estaba tan involucrado en el trabajo que la idea de reconocimiento cruzaba por su cabeza. Don Gómez siempre fue muy reservado sobre su propia situación financiera. La verdad era que el Harás estaba al borde de la quiebra cuando compró las tierras, y José lo sabía. Pero creía en la visión de su jefe, creía que el Harás Harás podría crecer. José nunca pidió nada a cambio. A pesar de ser un hombre de pocos recursos y sin grandes expectativas de recompensas, daba lo mejor de sí todos los días, confiando en que su dedicación sería reconocida en el momento adecuado. No esperaba glorias, pero quería que al final el Harás fuera sinónimo de éxito, y para eso tenía que estar allí, incansable, al lado de Don Gómez. Cuando el Harás Harás comenzó a prosperar, los cambios llegaron de manera sutil. Más personas comenzaron a interesarse por los caballos y la reputación de José como domador fue creciendo. Pero en su corazón, él sabía que el verdadero secreto del éxito del Harás estaba en la dedicación incansable, en la atención a los detalles y en el cuidado de cada animal. La relación con Don Gómez se hizo más fuerte, más confiada. José no quería el estatus de dueño, solo quería ver crecer el Harás. El trabajo diario, la convivencia con los animales y la certeza de estar contribuyendo a algo más grande era lo que más lo satisfacía. Sé que estás ahí mirando, tal vez en la comodidad de tu celular o en la pantalla de tu TV, y quiero hacerte una invitación especial. Si algo de esta historia de superación tocó tu corazón, dale like ahora a este video. Da esa señal de que estás con nosotros, de que este mensaje llegó hasta ti. Y más aún, suscríbete al canal. Estás a punto de vivir un contenido que transformará tu vida, siempre trayendo historias, inspiraciones y lecciones poderosas. Dios bendiga tu camino y que este pequeño gesto, dar like y suscribirse, sea el primer paso hacia un camino de grandes conquistas. Vamos juntos, no te arrepentirás. Haz clic, dale like, suscríbete y vamos a caminar hacia el éxito, lado a lado. Sin embargo, ahí no sientos. A pesar de toda la confianza y trabajo arduo, José nunca imaginó que al morir, Don Gómez dejaría algo mucho mayor que solo un testamento con los nombres de los herederos. Cuando el viejo hacendado falleció, la noticia se difundió rápidamente. Para muchos, la partida de Don Gómez representaba el fin de una era, pero para José, el peso de la pérdida era más profundo. No solo por perder a alguien que consideraba como un amigo y mentor, sino también por la incertidumbre
de lo que pasaría con el Aras. Sabía que los hijos de don Gómez estaban a punto de heredar la propiedad, pero no podía dejar de preguntarse qué significaba esto para su futuro allí. Cuando los hijos de don Gómez se reunieron para la lectura del testamento, nadie esperaba lo que estaba por venir. Los hijos, Rodrigo, Luciana y Eduardo, estaban listos para tomar el control del Aras. Pero lo que encontraron en las palabras de su padre fue una sorpresa inmensa. El testamento revelaba que la mayor parte de la propiedad sería de José. Sorprendidos y confundidos, los hijos no podían creer lo que estaban escuchando. La palabra socio fue el punto de inflexión. José no era solo un empleado, él era el verdadero responsable del ascenso del Aras. Esto cambiaría para siempre su percepción sobre lo que había sucedido en el pasado. La reacción de los hijos fue inmediata y llena de tensión. Eduardo, el más joven e impulsivo, fue el primero en reaccionar, acusando que la decisión de su padre estaba equivocada. Alegó que don Gómez no estaba en sus cabales cuando hizo tal elección, cuestionando la validez del testamento. Rodrigo, el más calculador, intentaba mantener la calma, pero no ocultaba su sorpresa y desconfianza. Luciana, la hija del medio, permaneció en silencio, sin saber cómo procesar la revelación. El testamento no solo dividía la propiedad de la Aras entre ellos, sino que también dejaba claro que José, el simple domador, poseía el 51% de lo que siempre consideraron suyo por derecho de... José sintió un torbellino de emociones al escuchar el testamento. Por un lado, no quería que los hijos de don Gómez se sintieran traicionados, pero por otro, la revelación de su importancia en el legado del Aras parecía finalmente poner en palabras todo lo que había hecho a lo largo de los años. Nunca había buscado reconocimiento, pero ahora la realidad era clara. Él era, de hecho, el pilar del Aras. No quería causar más confusión, pero sabía que debía posicionarse, no por orgullo, sino para garantizar que el trabajo de toda una vida no fuera en vano. Ese momento, de alguna manera, sería decisivo para el futuro del Aras. José se sentía como un intruso, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio se instalaba dentro de él. Durante todos esos años había trabajado con dedicación total, pero siempre había existido una sombra de incertidumbre sobre su lugar en el Aras. Nunca había pedido reconocimiento, pero ahora no podía ignorar el peso de esa decisión de don Gómez. El sentimiento de no ser solo un empleado, sino un verdadero socio, lo envolvía de una manera que no sabía cómo procesar. El testamento lo colocaba en una posición de liderazgo, pero no quería que los hijos de don Gómez se sintieran irrespetados. Ellos, después de todo, eran la familia. Pero José sabía que a partir de ese momento tendría que tomar decisiones difíciles. Eduardo, con su temperamento explosivo, fue el primero en alzar la voz. Acusó a José de manipular a don Gómez, de haber hecho algún tipo de juego sucio para obtener lo que tenía. Las palabras fueron como una cuchilla afilada, cortando el ambiente tenso. José sintió el peso de las acusaciones, pero no respondió de inmediato. La ira de Eduardo era visible y la tensión entre ellos crecía. Pero José se mantuvo tranquilo, algo que había aprendido a lo largo de su vida trabajando con caballos. El don de entender el comportamiento de los animales lo había enseñado a manejar las emociones y sabía que responder a Eduardo con ira no resolvería nada. Rodrigo, por otro lado, parecía más preocupado por la viabilidad del negocio. Su interés no estaba tanto en la dinámica familiar, sino en la estrategia de negocios. Sabía que el Aras necesitaba modernizarse para seguir creciendo, pero al mismo tiempo no comprendía completamente el papel de José. Comenzó a cuestionar cómo José manejaría el futuro del Aras sin el apoyo directo de don Gómez. La desconfianza era evidente, y mientras discutían sobre las
Cuestiones financieras. Quedó claro que Rodrigo no estaba dispuesto a aceptar la situación tal como estaba. La idea de que alguien que no fuera de la familia asumiera el control del negocio lo incomodaba profundamente. Luciana, por su parte, estaba perdida en sus propios pensamientos. Siempre había tenido un vínculo emocional con el Haras, pero nunca tuvo la oportunidad de involucrarse profundamente en los negocios. La revelación de que José ahora estaba a cargo de la mayor parte del Haras la dejó sin palabras. No sabía qué pensar. Por un lado, sentía que la confianza de su padre en José había sido justa. Después de todo, él siempre estuvo allí. Pero por otro, la idea de tener que confiar en José para liderar el lugar que siempre fue de su familia la dejaba incómoda. Sabía que tendría que tomar una decisión, pero no sabía hacia qué dirección ir. El día pasó entre discusiones y tensiones. José trataba de hablar con calma, explicando el papel que siempre desempeñó en el éxito del Haras, sin nunca buscar reconocimiento. No estaba allí para ocupar el lugar de nadie, sino para continuar el trabajo que don Gómez había comenzado. Sabía que la reacción de los hijos era natural. La muerte de su padre había sacudido la estructura familiar. Sin embargo, también sabía que si el Haras quería seguir creciendo y prosperando, sería necesario que todos trabajaran juntos, sin resentimientos. Lo que sucedía en ese momento era solo el reflejo del choque causado por la inesperada decisión de don Gómez. A medida que pasaban los días, el conflicto se intensificaba. Eduardo intentó de todas las maneras impugnar el testamento, buscando abogados que pudieran invalidar la decisión de don Gómez. Pero José, firme en su posición, no cedió. Sabía que no estaba allí por suerte o conveniencia. Estaba allí porque lo merecía, porque había dedicado su vida al Haras, sin nunca esperar más que el bienestar de los caballos y el éxito del lugar. Su postura tranquila ante las acusaciones y presiones hizo que algunos miembros de la familia comenzaran a repensar su posición. Rodrigo, que antes parecía desconfiado, empezó a cambiar su perspectiva. No le gustaba la idea de que José estuviera al mando, pero comenzó a darse cuenta de que el Haras no podía seguir con las prácticas e ideas anteriores. Para el futuro del lugar, se necesitaría más que solo buenas intenciones. Era necesario alguien con la experiencia y visión de José. A pesar de la resistencia, Rodrigo empezó a considerar la posibilidad de trabajar junto a José para modernizar el Haras y garantizar que siguiera siendo competitivo. Esa fue la primera señal de un cambio en la dinámica familiar. Luciana finalmente tomó la iniciativa de hablar con José. No fue una conversación fácil. Estaba dividida, pero al mismo tiempo sabía que lo que sucedía en el Haras no podía ser tratado solo desde lo emocional. Durante la conversación, José fue honesto y transparente, explicando cuánto significaba el Haras para él y cómo había dedicado su vida a ese sueño. No estaba allí para disputar poder, sino para garantizar que el legado de don Gómez fuera preservado. Luciana, al escuchar esas palabras, comenzó a comprender el peso de la decisión de su padre y lentamente su resistencia comenzó a ceder. Sabía que para que el Haras tuviera éxito, se necesitaría más que la simple división del poder. Sería necesario trabajo conjunto y respeto mutuo. Con el paso del tiempo, los hijos de don Gómez comenzaron a darse cuenta de que para el bien del Haras tendrían que trabajar junto a José. Eduardo, aunque aún renuente, ya no tenía fuerza para impugnar la situación. La verdad era que el Haras necesitaba liderazgo, y José era la persona más calificada para ello. Había dedicado su vida al lugar y, de cierta manera, se había convertido en el pilar sobre el cual el Haras se sostenía. Luciana, que antes estaba dividida, comenzó a ayudar a José en los asuntos diarios del Haras, trayendo nuevas ideas para la administración y
el manejo de los caballos. Rodrigo, por su parte, asumió una posición de consultoría, ayudando en la parte administrativa, pero reconociendo la experiencia de José en lo que respecta a los caballos. El Jara Sarás, ahora bajo el liderazgo de José, pasó por una transformación gradual. La familia de Don Gómez, que antes estaba dividida, ahora se unía en torno al legado que él había dejado. Eduardo, aunque fue el más difícil de convencer, comenzó a involucrarse más en las actividades del Aras y empezó a entender la importancia de José, no solo para el éxito del negocio, sino también para la cultura del lugar. Fue dándose cuenta de que, sin el compromiso y la dedicación de José, nada de esto sería posible. El cambio de mentalidad en la familia no fue rápido, pero sucedió poco a poco con paciencia y, sobre todo, respeto mutuo. José, por su parte, no se preocupaba por los títulos o el poder. No quería ser visto como el dueño del Jaras, sino como alguien que siempre creyó en ese sueño. Continuó entrenando a los caballos con la misma pasión de antes y los resultados comenzaron a aparecer. Los animales que antes solo eran prometedores, ahora se convertían en campeones. El Jara Sarás, con el tiempo, se fue haciendo más competitivo y su fama creció. José sabía que el secreto del éxito estaba en el trabajo arduo y la dedicación constante. No se trataba de una fórmula mágica, sino de compromiso y paciencia. La relación entre José y los hijos de Don Gómez, aunque aún tensa en algunos momentos, se estabilizó. Luciana y Rodrigo, más involucrados en las operaciones del Jaras, comenzaron a ver el valor del trabajo de José de una manera más clara. Ahora estaban en sintonía con lo que Don Gómez siempre supo, que el Jara Sarás no era solo una empresa, sino un legado. Eduardo, aunque fue el más difícil de convencer, pasó a entender que la única manera de continuar el trabajo de su padre era reconocer la contribución única de José. A lo largo del tiempo, se fue alejando de la idea de impugnar el liderazgo de José y en lugar de eso, comenzó a colaborar con él en diversas áreas. Al final de ese año, el Jara Sarás estaba más próspero que nunca. José ya no tenía que preocuparse por su lugar en el futuro de la propiedad. Sabía que había conquistado el respeto de todos allí, pero lo más importante era que el Jaras estaba prosperando. Miraba a las yeguas que criaba y a los caballos que entrenaba con tanto cariño, y sentía que la verdadera victoria no estaba en el dinero o el poder, sino en la realización del sueño que él y Don Gómez habían comenzado juntos. Lo que comenzó como un proyecto humilde, con tanto sacrificio, ahora era un verdadero imperio en el mundo de la cría de caballos. Cuando llegó el último día de trabajo del año y José miró el Jara Sarás, se sintió en paz. Sabía que el legado de Don Gómez estaba seguro. Había cumplido su misión, no solo como domador de caballos, sino como quien preservó la historia del Jaras. La familia de Don Gómez había entendido finalmente que el secreto del éxito estaba en la unión, en el trabajo colectivo y en el respeto por las contribuciones de cada uno. El futuro del Aras estaba garantizado y José sabía que, incluso después de su partida, el lugar seguiría prosperando. Había ganado no con riquezas o fama, sino con dedicación y lealtad, algo que, al final de cuentas, es lo que realmente importa. José había alcanzado un nivel en el Jara Sarás que nunca imaginó ser posible. Se había convertido en el Chinsesidwes, vínculo entre el pasado y el futuro de ese lugar. Ya no se trataba de simple trabajo. Había una conexión emocional e histórica entre él y cada parte de ese Aras. El sudor que derramó a lo largo de los años se había transformado en un legado que sabía que era inmortal. Miraba los campos de pasto, los establos que antes solo eran una idea distante, y sentía una gratitud silenciosa por todo lo que había logrado, pero sin perder nunca la humildad que siempre fue su marca registrada.
A pesar del creciente éxito del Haras, José nunca perdió su esencia. Continuó tratando a cada caballo con el mismo cariño, con la misma dedicación. Siempre creyó que los animales eran más que simples bienes. Para él, cada caballo tenía una personalidad única, y cuidarlos era un arte que perfeccionó a lo largo de toda su vida. Los hijos de Don Gómez, que una vez cuestionaron su autoridad, comenzaron a entender ese vínculo profundo. Ahora veían el verdadero valor de lo que José había construido con su trabajo y esfuerzo diario. El Haras Sarás se convirtió en una referencia no solo por la calidad de sus animales, sino por la forma en que se hacían las cosas allí. La familia, ahora más unida, comenzó a entender que el verdadero éxito no estaba solo en las ganancias financieras, sino en mantener viva la filosofía que Don Gómez había iniciado: la dedicación, el respeto y la pasión por lo que se hace. José, con la sabiduría adquirida a lo largo de tantos años, guió la transición a una nueva fase. El mundo estaba cambiando y que el Haras tendría que adaptarse, pero también sabía que el alma de ese lugar estaba en las manos correctas. En los años siguientes, el Haras Sarás no solo creció, sino que se convirtió en un símbolo de excelencia en el mundo de los caballos, no solo por la calidad de los animales, sino por la forma en que el equipo trabajaba en conjunto, guiado por los valores fundamentales que José siempre defendió. Se convirtió en una figura respetada no solo entre los hijos de Don Gómez, sino también en el ámbito de la cría de caballos. Su dedicación y su postura humilde le ganaron el respeto de todos a su alrededor. José, ahora más viejo, comenzó a alejarse gradualmente de las actividades más intensas del día a día del Haras, pero nunca dejó de ser el mentor detrás de todo. Sabía que su misión no era solo sobre la cría de caballos, sino sobre asegurar que la tradición del Haras fuera transmitida a las nuevas generaciones. Les enseñó a los hijos de Don Gómez lo que sabía, transmitiendo su experiencia y visión, y con eso ayudó a moldear un futuro sólido para el Haras. Cuando José finalmente decidió que era hora de retirarse por completo, no sintió la necesidad de anunciar su partida con grandes ceremonias. Era un hombre de acciones, no de palabras. Dejó el Haras en manos de la nueva generación, confiado de que había cumplido su papel. El legado de Don Gómez estaba intacto, pero ahora también se había convertido en el legado de José, un hombre que dedicó su vida al Haras Sarás, con un amor incondicional por los caballos y por la vida que construyó allí. Al final, la historia de José no trataba sobre riqueza o fama. Su verdadera victoria estaba en algo mucho más simple y profundo. Había logrado crear un espacio donde su dedicación era respetada, donde el trabajo arduo era valorado y, sobre todo, donde el legado de Don Gómez se mantenía vivo. Y eso, para José, fue la mayor recompensa de todas. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue el momento que más tocó tu corazón? También has pasado por un desafío tan grande que parecía imposible superar. Me encantaría escuchar tu opinión y saber cómo te sentiste viendo este video. Deja tu comentario aquí abajo, comparte tu experiencia y juntos vamos a crear un espacio de reflexión y motivación. Lo que aprendiste hoy puede ser la clave para alguien que está luchando ahora. Vamos a abrir este debate y apoyarnos mutuamente. No olvides comentar, estaré pendiente de cada palabra que compartas.